El pecado es una carga. Es como una mochila pesada que cada persona lleva desde que nace, un bolso invisible lleno de piedras que presionan los hombros y el alma. Al principio apenas se siente y a veces se ignora, pero con cada error, con cada acción equivocada o cada omisión, la mochila se llena y se vuelve cada vez más pesada. Su peso cansa, limita los pasos y desgasta el corazón. Caminamos con ella en silencio, intentando mantenernos erguidos, mientras el peso nos aplasta sin que nadie lo note. Cada mentira no confesada es una piedra. Cada egoísmo, cada envidia, cada resentimiento es un ladrillo que incrementa el peso. Cada palabra dura, cada acción injusta, cada deseo desordenado, cada acto que se aparta de la voluntad de Dios añade otra carga que el alma lleva a escondidas, y la mochila crece más rápido de lo que el hombre imagina. A veces se cubre con adornos, justificativos, explicaciones, orgullo, ilusiones de virtud. Pero la carga permanece intacta, golpeando la espalda del espíritu con cada paso que damos. El pecado no se limita a lo visible. No siempre se manifiesta en actos externos. Sus raíces se hunden en el corazón, en la mente, en la intención de quien obra. Lo que parece inofensivo, lo que parece pequeño, puede ser la primera piedra que, colocada en la mochila, pronto crecerá en peso y tamaño. La corrupción interna no se ve, pero se siente. En la culpa, en el remordimiento, en la insatisfacción constante, en la incapacidad de encontrar paz. Con el tiempo, la mochila del pecado empieza a dominar al portador. Sus hombros se encorvan, sus pasos se vuelven pesados, su corazón se endurece. El hombre que una vez caminó ligero ahora siente que cada decisión le cuesta el doble, que cada alegría se ve empañada por la sombra de lo que ha acumulado. Los recuerdos de errores pasados, los secretos guardados, las palabras que hirieron y las acciones que destruyeron relaciones, todo ello se convierte en piedras que nunca desaparecen por completo mientras la mochila siga sobre su espalda. El pecado tiene consecuencias que van más allá de la conciencia. Afecta la mente, corrompe los pensamientos, enferma el corazón. Hace que la persona se aferre a lo que es dañino, que repita errores, que se aleje de la luz. Provoca miedo, ansiedad, tristeza, orgullo, amargura y la incapacidad de perdonar. Una sola piedra puede generar una grieta en el espíritu. Muchas piedras juntas forman un muro que separa al hombre de Dios, de los demás y de sí mismo. Cada pecado es una elección de añadir peso a la mochila. Cada acto de desobediencia o egoísmo es un ladrillo más, y aunque no se vea, se nota en los pasos torpes de quien lo porta. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, y no se refiere solo al fin del cuerpo, sino a la desconexión del alma con la vida que Dios ofrece. La carga del pecado oprime, desgasta y separa del propósito divino. El hombre no fue creado para cargar mochilas, sino para caminar en libertad. Jesús habló de este peso. Dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En esas palabras está contenida la solución a la mochila del pecado. No es una solución mágica ni superficial, sino un camino de entrega, de reconciliación con Dios, de liberación verdadera. Reconocer la carga es el primer paso para soltarla, porque mientras el hombre crea que puede cargarla solo, cada piedra seguirá aplastando su espíritu. El pecado puede manifestarse en muchos aspectos de la vida. A nivel personal genera angustia, miedo, insomnio y vacío interior. A nivel familiar destruye relaciones, siembra conflictos, malinterpreta palabras y acciones y perpetúa heridas que se transmiten de generación en generación. A nivel social provoca injusticia, violencia, corrupción y un efecto dominó de sufrimiento que se extiende más allá del individuo que lo porta. Cada piedra en la mochila del pecado no es solo un peso personal, es una influencia silenciosa que afecta a todos los que rodean al portador. El pecado actúa también como sombra en la mente, hace que los pensamientos se tornen hacia el mal,
que las decisiones se tomen desde el miedo o el egoísmo, que la percepción del mundo se nuble. La persona puede buscar alivio en distracciones temporales, riqueza, poder, relaciones, placeres, pero estas no eliminan la carga, solo la ocultan. La mochila sigue ahí, cada vez más pesada, recordándole que la verdadera libertad no se alcanza con medios humanos. El pecado no siempre es obvio. Se disfraza de libertad, de derecho, de deseo legítimo. Se presenta como algo justo, necesario o inofensivo. Pero la verdad es que cualquier acto que se aleje de la voluntad de Dios añade peso a la mochila. La Biblia describe al hombre que obedece al pecado como esclavo del mismo. De cierto os digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y así el portador de la mochila queda atrapado en un ciclo de carga constante, incapaz de liberarse sin ayuda divina. La manera de combatir el pecado, según la enseñanza de Jesús, es mediante la entrega de la mochila. No basta con intentar ignorarla o aliviarla, debe ser entregada. Esto comienza con el reconocimiento sincero: Señor, he cargado demasiado y no puedo más. Luego viene la confesión, no solo en palabras, sino en acto de arrepentimiento, en la decisión de apartarse de aquello que agrava la carga. Finalmente, viene la fe en que Jesús tomó sobre sí la mochila, que Él ya llevó el peso que no podíamos soportar. El perdón es el antídoto más poderoso contra la carga del pecado. Libera al portador de la mochila piedra por piedra. Cada confesión verdadera, cada acto de arrepentimiento, cada reconciliación con los demás, cada perdón otorgado y recibido, aligera la mochila. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, aún el alma más cargada puede ser restaurada. El pecado no desaparece automáticamente al confesarlo, puede intentar volver. Por eso, la comunión constante con Dios es crucial. Orar, leer la palabra, meditar en los mandamientos y enseñanzas de Cristo, vivir en obediencia y humildad, todo ello mantiene la mochila vacía y evita que nuevas piedras se depositen en ella. La vigilancia espiritual es necesaria, porque el enemigo siempre busca reanudar el peso en los hombros del hombre. La misericordia de Dios no es solo un perdón abstracto, es un alivio tangible. Cuando el portador de la mochila se acerca a Jesús con fe, siente la ligereza que solo Él puede dar. No se trata de olvidar las piedras ni los errores cometidos, sino de transferirlos al que es capaz de llevarlos sin ser aplastado. Así, la carga que parecía imposible de soltar se desvanece y el alma vuelve a caminar erguida, con pasos seguros, con libertad interior. El efecto del pecado en la vida es tan profundo que, mientras la mochila permanezca, la persona siente un vacío inexplicable, un cansancio constante, una insatisfacción con todo lo que logra. Se vuelve más susceptible a la desesperanza, a la ansiedad, al resentimiento y a la soledad. Pero cuando la mochila se entrega, el alma recupera claridad, paz y fuerza. La gracia divina reemplaza el peso con propósito y la vida se llena de sentido. La historia humana está llena de ejemplos de hombres y mujeres que cargaron mochilas enormes de pecado y encontraron liberación en Cristo. Algunos no lo supieron hasta el último momento. Otros lo descubrieron a mitad del camino. Pero todos los que se acercaron a Él experimentaron la transformación. De portadores de peso a caminantes ligeros, de almas cargadas a espíritus libres. El pecado puede ser un maestro si se reconoce su poder y se permite que Dios actúe. Enseña la necesidad de obedecer, de vigilar, de amar y perdonar. Enseña la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. Enseña que la verdadera libertad no se encuentra en dominar al mundo ni a los demás, sino en rendirse al que puede aligerar la carga del corazón. Jesús no prometió una vida sin desafíos ni sin pruebas. Prometió una vida sin la opresión del pecado. Caminando con Él, el hombre aprende a distinguir entre la carga que le pertenece y la que no. Aprende a soltar la culpa, el resentimiento, el miedo y a reemplazarlos con fe, esperanza y amor. Aprende a caminar ligero,
aún en medio de dificultades, porque su mochila ya no le pertenece, pertenece a Cristo. Cada vez que el hombre cae en pecado hay una oportunidad para aprender. Cada vez que se equivoca se le ofrece la posibilidad de volver a entregar la mochila. La gracia no tiene límites. La misericordia no tiene final. El amor de Dios supera la suma de todas las piedras de la mochila. Y así, aunque el pecado siga existiendo, su poder sobre el alma puede ser vencido, piedra por piedra, día tras día por medio de la fe en Jesús. El pecado también actúa como un recordatorio de la necesidad de comunidad. Nadie fue creado para cargar la mochila solo. La ayuda del hermano, la enseñanza del pastor, la oración de los creyentes son medios que Dios usa para aliviar la carga y fortalecer la fe. La comunión con otros creyentes permite compartir la carga, animarse unos a otros y mantener la vigilancia espiritual constante. Quien entrega su carga a Cristo descubre que el pecado ya no tiene la última palabra. La libertad no consiste en no tropezar, sino en saber que quien lleva la mochila puede redimirla y transformar su peso en enseñanza, crecimiento y vida abundante. Así, el hombre que una vez caminó doblado por la culpa, ahora camina en gracia, testificando que donde hubo carga, hubo también liberación. Donde hubo pecado, hay redención. Y donde hubo oscuridad, brilla la luz del amor de Dios.